Hola, manos a la obra, es hora de jugar. Juego de roles, pieza teatral. El juego de roles, pieza teatral, busca generar un impacto en cuanto al juego por medio de textos literarios, en donde es dirigida a niños y niñas del grado sexto, de bachiller, pertenecientes al casco urbano del municipio de Río Sucio del departamento de Caldas. Se encuentran en edades de 10 a 13 años, aproximadamente 30 estudiantes. En el aula de clases se desarrolla la actividad Juego de roles mediante la obra literaria El terror de sexto B, incentivando a los estudiantes a promover la comprensión lectora, creando un espacio de juego por medio de la imitación de los personajes del texto, fomentando un aprendizaje significativo. El juego de roles busca crear una enseñanza por medio de la motivación, desarrollando habilidades como lenguaje verbal, no verbal, cognitivo, socioemocional, a través del trabajo en equipo con sus compañeros, usando su imaginación, creatividad al momento de personificar la obra y crean habilidades de pensamiento crítico, lo que ayuda a la reconstrucción de nuevos conocimientos. El juego de roles sociales es una actividad que promueve el desarrollo neuropsicológico, estudia la relación entre las estructuras cerebrales, las funciones cognitivas y los procesos emocionales. Esto va de la mano con el proceso psicopedagógico. Este se centra en el estudio de una persona en situación de aprendizaje. Teorías de juego. Según Jean Piaget, nos dice que el juego simbólico es un potenciador de la lógica y la racionalidad, que se complementa con un juego de ejercicios. Este se caracteriza por la exploración física de diferentes objetos, juegos de construcción y juego de reglas, que este ya se encuentra estructurado a partir de normas. Según Lev Vygotsky, nos dice que el juego como una zona de desarrollo próximo, donde se constituye un mundo imaginario y una actividad mediata para suplir demandas culturales, en donde se da un aprendizaje guiado y un conocimiento socialmente compartido. Erik Erikson nos dice que el juego como construcción del yo, la identidad, se construye a lo largo del desarrollo evolutivo por la influencia de las propias experiencias de éxito y fracaso y la interacción con personas significativas del medio social. A partir de estas tres teorías, podemos deducir que el juego de roles a partir de una creación estructural propia, es decir, el docente puede organizar el grupo en dos equipos, los escritores y los actores. Los textos serán cortos para hacer micropresentaciones teatrales. La persona que lidera esta actividad escoge el tema para que ellos escriban y actúen. Por ejemplo, la amistad, el saber perder, la honestidad, los deportes, el mundo de los animales, entre otros. Finalmente, el tutor podrá dejar una reflexión a manera de enseñanza o moraleja, así como escuchar la opinión de los participantes de esta actividad. Conceptos claves destacados. En este tenemos la teoría de Piaget, que nos habla de la inteligencia, adaptación, asimilación, acomodación, socialización, juego, conducta activa, estadios, contorno, preparación, juego simbólico, actuación y esquemas. Como estrategia pedagógica, la imitación de imágenes fomenta la creatividad, la comunicación no verbal, la imaginación, el razonamiento lógico y la realización de movimientos corporales. La teoría de Lev Vygotsky. Está estadio tradicional, el juego, factor básico, desarrollo cultural, actividad con propósito, creación de propósitos voluntarios, la evolución, juego imaginario y juego de reglas. Como estrategia pedagógica, la exploración del medio permanente ayuda a la interacción con lo social, cultural, físico y natural, un aprendizaje de la lectoescritura, lenguaje de la percepción, el pensamiento y la atención. La teoría de Erik Erikson. Encontramos la formación de identidad, juego espontáneo, construcción del yo, dominan la realidad, experiencia del juego, desarrollo cognitivo, social, comunidad en la que se desenvuelve. Como estrategia pedagógica, esta nos ayuda a descubrir la identidad,
a desarrollar la habilidad psicomotor, el afectivo social, el intelectual, mediante el juego. Mediante el juego, el niño y la niña actúan. En este le ayuda a reflexionar, a expresarse y descubre el mundo en que la rodea. Nuestra propuesta es la implementación del juego de roles a través de una pieza teatral realizada por estudiantes de sexto grado de secundaria, que oscilan entre los 11 y 13 años de edad, con relación al libro El terror de sexto B, en el área de lenguaje y comprensión de textos. Previamente se realizó una cartilla de juego para la organización e implementación de esta actividad lúdica. Los estudiantes, antes de construir la pieza teatral que fue propuesta por el docente en relación a varias historias del libro, utilizaron espacios de lecturas de diferentes tipos y en distintos escenarios como en el aula, también salones de lectura dentro de la institución y por supuesto en casa. Todo esto se realizó tanto de manera individual como también grupal. Estos espacios fueron brindados por el docente y como guía continua en esta experiencia. De esta manera los estudiantes se apropiaron del tema para luego seleccionar por cada uno de los grupos conformados una historia, escribir un guión y poder preparar la pieza teatral en base a 3 relatos del libro elegidos por ellos. Aquí se observó el trabajo colaborativo entre los estudiantes a través del diálogo con sus compañeros y la puesta en escena de sus ideas, que a pesar de ser un grupo bastante heterogéneo en cuanto a necesidades económicas, emocionales e incluso cognitivas, se demuestra que es posible unirlos a través de estas actividades lúdicas. Atendiendo a la edad y a sus intereses, factores que se tuvieron en cuenta, porque para los estudiantes es importante ser partícipes de actividades que le den confianza y a su vez marquen su carácter y personalidad, desarrollando asimismo su creatividad y espontaneidad. Es por ello que escogimos el juego de roles, donde se puso en práctica parte de su maduración como ser humano y a su vez se desarrollaron interacciones sociales con sus compañeros, lo que promovió la diversión y el disfrute de la actividad lúdica, fortaleciendo así su atención en la lectura, la comprensión de textos, el desarrollo de la escritura al transcribir esas historias y por supuesto el desarrollo de la creatividad al poder expresarse a través de esa pieza teatral. Este tipo de actividades lúdicas ayudan a los docentes a mejorar su práctica con los estudiantes, puesto que características como la motivación y la creatividad son indispensables para un aprendizaje significativo en el aula. Y el juego como estrategia ayuda a desarrollar dichas características, lo que se observó en los resultados del juego de roles. Niños motivados, alegres y con ideas creativas en el desarrollo de la pieza teatral. Al realizar un juego de roles, los niños desarrollan su creatividad al imaginarse diferentes formas de expresar la realidad y son capaces de aportar sus propias ideas para transformar su entorno,
a través de su individualidad, pero también desde el ámbito social, al poder interactuar con sus pares y profesores en la construcción de conocimiento sobre algún tema específico, a la vez que se motivan, logrando interesarse más por la clase y trabajando en equipo con sus compañeros para llegar a acuerdos acerca de las actividades. Por todo esto, se recomienda la utilización del juego de roles en pro del desarrollo y del aprendizaje y la enseñanza de manera significativa. Dentro de las múltiples recomendaciones que podríamos tener en cuenta a la hora de realizar un ejercicio, en este caso en el juego de roles a partir de una obra literaria, podríamos considerar varias. Dentro de ellas es la pertinencia del texto literario con la edad y los gustos de los estudiantes. En este caso, utilizamos una obra que tiene diferentes historias que acuden a una realidad escolar de los estudiantes aproximadamente entre los 12 a los 15 años. Entonces fue una obra que gustó mucho. De igual manera, podríamos tener en cuenta que se pudiera dividir dicha obra. Es importante hacerlo para que a la hora de realizar las representaciones pues no sea algo repetitivo, sino que los estudiantes tengan opciones de hacer las representaciones de acuerdo a la historia que más les gustó, de acuerdo a los personajes, de acuerdo a los escenarios. Entonces, de esta manera podríamos acercarlos aún más a que se animen a representar estas historias. Tener un número de textos importantes. En nuestro caso, algunos estudiantes los pudieron conseguir de manera física, otros se dieron a la tarea de multicopiarlos y también manejamos textos digitales para que los leyeran desde sus dispositivos digitales. Estar, digamos que en constante acompañamiento para ellos es importante, hacerles recomendaciones, leer desde diferentes contextos, leer de manera individual, colectiva, una lectura sostenida, una lectura en voz alta, e incluso cambiarles el escenario. Leímos en el salón, leímos en el coliseo, leímos en la zona verde, leímos en la sala de lectura y ellos también leyeron desde sus casas.
Finalmente, estas prácticas ayudan a que la literatura permee nuestras prácticas pedagógicas de una manera significativa y que no sea simplemente darles un texto sin ninguna intención. Entonces, estas serían las recomendaciones que tendríamos para darles a la hora de implementar un juego de roles a partir de una lectura de obras literarias. Para finalizar y a modo de conclusión, es importante determinar y reconocer que la educación en nuestro país, en este caso Colombia, aún está muy lejos de tener docentes que ayudan a mejorar el hábito de lectura. Es una tarea difícil, es una tarea compleja, sin embargo, si comenzamos desde el preescolar, seguramente cuando entremos al bachillerato vamos a tener estudiantes que les gusta leer, vamos a tener estudiantes que ya tengan una disposición, un punto de vista, una opinión, una visión de mundo. Entonces, no solamente es una misión del docente, no solamente es una misión del profesor de lengua castellana, también debemos tener en cuenta a los padres de familia, debemos tener en cuenta las otras áreas y saber que si comenzamos con este ejercicio desde el preescolar, seguramente encontraremos estudiantes con mucha capacidad, con discursos interesantes, con estudiantes que tienen criterio, que tienen una necesidad importante de mejorar, de opinar, de dar argumentos. Entonces fue una linda experiencia que, como en todo acto de la educación, puede tener mucha mejoría, puede contar con diferentes prácticas, puede tener la capacidad de incluir nuevos ejercicios, nuevas dinámicas. Así que la invitación es que leamos, que tengamos en cuenta que como docentes debemos leer de manera anticipada lo que le vamos a ofrecer a los estudiantes y sobre todo que no es simplemente darles un libro, sino acompañar este proceso